El destino la había puesto a servir en la fiesta del hombre que le arrebató su porvenir. Él aprovechó la oportunidad para humillarla, sin imaginar que un secreto en la mesa desataría su propia ruina. Helena, qué desagradable sorpresa. La voz de él fue como un cuchillo en el aire. Los hombros de Helena se tensaron de inmediato, pero su mirada permaneció clavada en la bandeja de copas con total profesionalismo. El salón, bañado en destellos dorados y luz de cristal, pareció encogerse a su alrededor. Isabella, la nueva novia de Alejandro, soltó una risita mientras ajustaba su collar de diamantes. Cariño, no debería estar en la parte de atrás con el resto del servicio. El murmullo en la mesa contigua se detuvo. El silencio se extendió como una mancha de aceite. Todos los ojos, entre curiosos y crueles, se volvieron hacia ellos. Alejandro tomó una copa de la bandeja, sus dedos rozando los de ella deliberadamente, un contacto helado que la hizo estremecerse. Miró la identificación temporal prendida en su uniforme negro y sonrió. Mesera, al final resulta que te queda bien. Uno de los invitados carraspeó, visiblemente incómodo. Un inversionista importante desvió la vista, fingiendo interés en la opulenta decoración. Helena intentó retroceder, buscando fundirse de nuevo con las sombras del servicio, pero Alejandro fue más rápido. Le sujetó el codo. La fuerza era contenida, pero el mensaje era una clara promesa de dolor. Haz tu trabajo y guarda silencio, o te juro que no vuelves a pisar una cocina en tu vida. El color abandonó su rostro, la bandeja tembló en sus manos y el cristal de las copas tintineó suavemente. ¿Cómo podía ser tan ciego, ignorando que su propia caída ya figuraba en el menú? La amenaza quedó flotando en el aire, fría y pesada. Helena retrocedió, su cuerpo moviéndose por puro instinto, buscando distancia, buscando la oscuridad. Se refugió cerca de las puertas dobles que daban a la cocina, con el corazón martilleando sus costillas, un tambor de guerra en un cuerpo que anhelaba la paz. Las puertas se abrieron con una ráfaga de aire caliente y el aroma de la comida. Un chef pasó a su lado, llevando el primer plato fuerte de la noche, una composición artística en porcelana blanca. Y ahí estaba. Sobre el filete perfectamente sellado descansaba una diminuta rama de hojas verde oscuro, adornada con una flor comestible de un púrpura tan intenso que parecía terciopelo. La flor del silencio, el secreto de su abuela. El mundo alrededor de Helena se disolvió. El brillo del salón, el murmullo de las conversaciones, todo fue absorbido por un túnel del tiempo. De pronto estaba en otra cocina, una pequeña, inundada por la luz del sol, con harina flotando en el aire y sobre su ropa. Alejandro estaba a su lado, rodeándola con un brazo, su barbilla apoyada en el hombro de ella, viéndola colocar con delicadeza esa misma flor morada sobre un plato. «Es una obra de arte, mi amor», le susurró al oído. «El sabor es complejo, pero es esa flor. Lo cambia todo. ¿Cómo dijiste que se llamaba?» Helena sonrió, un secreto compartido brillando en sus ojos. «Es el secreto de la abuela Carmen». Él la besó, un beso cargado de promesas y ambición. «Entonces será nuestro secreto, el que construirá nuestro imperio». La escena se desvaneció, reemplazada por la frialdad de una oficina de acero y cristal. Alejandro, impecable en un traje de miles de dólares, estaba sentado al otro lado de un escritorio de caoba. Entre ellos, un contrato y un bolígrafo. «No puedes hacerme esto, Alejandro». Su voz era apenas un hilo frágil. «Las recetas, los conceptos, son mi historia, la historia de mi familia». Él la miró sin una pizca de emoción. El hombre que había amado reemplazado por un completo extraño. «Los negocios son así de crueles, Helena. Yo tomé tus conceptos y los convertí en un fenómeno global. El imperio lo levanté yo. Tú fuiste solo el boceto. Firma el acuerdo y toma lo que te ofrezco, o te irás de aquí con las manos vacías». La imagen se derritió de nuevo.
Ahora estaba en su pequeño apartamento, la luz azul de una laptop iluminando una pila de facturas vencidas. La desesperación era un sabor amargo en su boca. En la pantalla, una oferta de trabajo anónima. Se necesita personal de servicio para evento de gala. Pago excelente e inmediato. La humillación la hizo dudar, pero la realidad la empujó a actuar. Era solo una noche. Un trabajo para pagar la renta. Hizo clic en aceptar. ¡Cuidado! Un mesero apresurado chocó contra su hombro, casi derribándola. El contacto la trajo de vuelta, un golpe de realidad. Los recuerdos se hicieron añicos y ella estaba de nuevo en el salón dorado, el aire cargado con el perfume caro y la falsedad. El dolor de la traición, tan fresco como si hubiera ocurrido hacía un minuto, se mezcló con la humillación que acababa de sufrir. Pero algo fue diferente. La tristeza no la paralizó. El recuerdo del rostro frío de Alejandro en la oficina, la promesa rota, la receta de su abuela convertida en una farsa, todo se fundió en una sola emoción, pura y gélida, furia. Miró de nuevo el plato que estaban sirviendo, la pequeña flor púrpura. Ya no era un recuerdo doloroso. Era un arma. En su bolsillo, el celular con el único video de su abuela enseñándole el secreto de esa flor pareció pesar 1 tonelada. La noche ya no se trataría de sobrevivir. Se trataría de justicia. La furia recién descubierta era un combustible helado en sus venas. Elena ya no era una víctima a la deriva. Era una cazadora. Su mirada, antes sumisa y baja, ahora recorría el salón con un propósito afilado. Ignoró los rostros anónimos, las sonrisas fingidas y el brillo vacío de las joyas. Buscaba a una persona. Y entonces la vio. Cerca de la barra, con un bloc de notas en la mano, estaba Valeria Campos, la periodista de investigación cuya reputación era desmantelar imperios con la fuerza de una sola pregunta certera. No reía, no bebía, observaba, y eso era exactamente lo que Elena necesitaba. El deseo de Elena no era una venganza cruda, sino algo más profundo, la restitución de la verdad. Quería que el mundo supiera que el genio celebrado esa noche no era el hombre en el escenario, sino la mujer que servía las bebidas. Y Valeria era la clave. Usando una bandeja de copas sucias como coartada, Elena comenzó a moverse por el salón. Cada paso era un cálculo. Esquivó a un político corpulento, rodeó la risa estridente de una socialité. El espacio entre ella y la periodista parecía un campo de batalla, y los invitados, minas terrestres de indiferencia. Se acercó, el corazón latiendo a un ritmo constante y decidido. Estaba a solo unos metros, lo suficientemente cerca para oír a Valeria hacer un comentario a su editor. Elena preparó la frase que plantaría la semilla de la duda, algo simple e imposible de ignorar. Pregúntele cómo se llama la flor del plato principal. Estaba a punto de lograrlo, el aire denso de oportunidad. Fue entonces cuando una sombra se cernió sobre ella. Un muro humano, vestido con un traje negro impecable, bloqueó su paso. Era Marcos, el jefe de seguridad de Alejandro, un hombre cuya lealtad se compraba con cheques de 6 cifras. No dijo una palabra. No era necesario. Sus ojos, pequeños y fríos, la fijaron con una claridad brutal que decía: «Sé exactamente lo que intentas hacer, se acabó». Se interpuso deliberadamente entre ella y Valeria, un guardián implacable en la puerta de su objetivo. Derrotada, Elena retrocedió, llevando su bandeja a una estación de servicio al fondo. Apoyó las manos en el mostrador de acero frío y lo sujetó con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, la vibración de su ira contenida haciendo temblar el metal. El intento de actuar, la primera chispa de su rebelión, había sido extinguida con una facilidad humillante. La presencia de él a sus espaldas fue como una súbita caída de temperatura. Alejandro no levantó la voz.
No lo necesitaba. ¿De verdad crees que soy estúpido, Elena? Su tono era suave, casi sedoso, lo que lo hacía aún más amenazante. La guió hacia un pasillo de servicio, lejos de oídos curiosos, el olor a desinfectante reemplazando al de los perfumes caros. Intentar montar una escena con la prensa en mi evento, ¿es lo mejor que se te ocurrió? Elena se giró para enfrentarlo, la sumisión forzada de antes desvaneciéndose. Estaba trabajando, Alejandro. Algo que pareces haber olvidado cómo se hace. Un músculo saltó en su mandíbula. No me insultes con tu falsa inocencia. Te conocí por dentro y por fuera. Conozco esa ambición tuya, esa necesidad desesperada de ser reconocida. Déjame explicarte cómo funciona el mundo. Dio un paso adelante, invadiendo su espacio personal. Valeria es una hiena, huele la sangre, pero yo soy el león en esta selva. Si le lanzas un trozo de carne esperando que me ataque, simplemente te devorará a ti en el proceso. No tienes nada, Elena. Ninguna prueba que se sostenga, ninguna credibilidad. A los ojos de todos aquí, eres solo una mesera, una exnovia resentida y fracasada. Y esa es la historia que voy a vender. La frialdad en sus ojos era absoluta. ¿La verdad? Escupió ella la palabra. Él rió, un sonido seco y sin alegría que resonó en el estrecho pasillo. La verdad es una mercancía, y yo soy el único con capital para comprarla. La verdad es lo que la gente con poder decide que es, y hoy han decidido que soy un genio. Si abres la boca para decir lo contrario, no solo me aseguraré de que nunca más frías un huevo en esta ciudad, te pintaré como una loca, obsesiva, desequilibrada, filtraré historias, fabricaré evidencias, destruiré tu nombre de una forma tan completa que desearás no haberme conocido jamás. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella. Nadie, nunca, te va a creer. Se enderezó ajustándose la corbata. Ahora, vuelve al trabajo. La dejó allí, en el pasillo estéril, sus palabras flotando como un veneno. La derrota fue sutil, pero profunda, porque no la amenazó con violencia física, sino con algo peor, el poder de reescribir su realidad y convertirla en una paria. Elena tropezó hasta el baño de empleados, un espacio pequeño, blanco e impersonal. Se apoyó en el lavabo con la respiración entrecortada y se miró en el espejo. Vio lo que Alejandro quería que todos vieran. Una mujer cansada, con un uniforme que no era suyo, los ojos marcados por el agotamiento y la humillación. Nadie te va a creer. La voz de él era un eco en su mente, y por primera vez esa noche vaciló. Tenía razón. Sería su palabra contra el imperio de él. Su verdad solitaria contra la narrativa poderosa que él había construido con dinero e influencia. Valía la pena. Luchar significaba arriesgar lo poco que le quedaba. Significaba exponerse a un escrutinio público que la haría pedazos. Quizás la decisión más inteligente era simplemente irse, cobrar su paga y desaparecer en la oscuridad. Al menos allí tendría paz. Un recuerdo doloroso afloró. Años atrás, intentó confrontarlo por el nombre de uno de sus primeros restaurantes. Debía ser un homenaje a su abuela, pero él lo cambió por algo más comercial. En una reunión con inversionistas, él tergiversó la objeción de ella, haciéndola parecer sentimental e incapaz de tomar decisiones de negocios. Se sintió pequeña, tonta e impotente. El recuerdo reforzó su miedo. Él era un maestro de la manipulación. Se echó agua fría en la cara, el shock ayudando a despejar su mente. Cuando levantó la cabeza de nuevo, algo había cambiado. Su mirada en el espejo pasó de su rostro cansado y se fijó en sus manos, aún apoyadas en la fría porcelana. Eran las manos de su abuela, las manos de su madre. Eran las manos que sabían instintivamente la cantidad exacta de sal, el punto preciso de una salsa, el secreto para extraer el sabor de una simple hoja. Eran las manos que lo habían creado todo. Alejandro pudo haber robado los mapas, pero ella seguía siendo el territorio.
Él pudo haber patentado las fórmulas, pero ella era la química. La fuente de todo aquello aún vivía dentro de ella. La vacilación se disolvió, reemplazada por una claridad de acero. La lucha ya no era sobre ambición o reconocimiento, era sobre el alma, era sobre la verdad de su abuela, sobre el legado que corría por su sangre. Dijo que no tenía pruebas. Se equivocaba. El video en su celular no era solo una prueba, era su historia, contada por la voz que él nunca podría silenciar. Elena se secó la cara, se arregló el uniforme y salió del baño. La ira se había transformado en estrategia. El miedo, en combustible. No necesitaba susurrarle a una periodista, necesitaba que el mundo entero la escuchara. Elena regresó al salón, pero no era la misma mujer que había entrado al baño minutos antes. Su espalda estaba más recta, su barbilla sutilmente levantada. Había una economía en sus movimientos, una precisión que no nacía de la sumisión de una mesera, sino de la certeza de una estratega. Ya no se escondía en las sombras, se movía a través de la luz, y ese cambio sutil, esa aura de silenciosa resolución, no pasó desapercibida para Alejandro. Sentado en su mesa principal, el centro de gravedad de la fiesta, la observó. Esperaba ver a una mujer rota, quizás llorando en secreto en un rincón. En cambio, vio un desafío. La calma de ella lo enfurecía más que cualquier explosión de ira. No estaba solo sobreviviendo, estaba planeando. Y eso, para un hombre como Alejandro, era intolerable. Necesitaba quebrar ese espíritu, y necesitaba hacerlo públicamente. Con un arrogante chasquido de dedos, un gesto que no necesitaba palabras, la convocó a su mesa. El aire alrededor era exclusivo, ocupado por inversionistas de mirada dura y sus esposas enjolladas. Era el círculo íntimo de su poder, el escenario perfecto para su próximo acto de crueldad. Elena se acercó, su bandeja vacía en una mano, el rostro una máscara de neutralidad profesional. Alejandro levantó su copa de vino, casi vacía. «Rellena», ordenó, la palabra cayendo sobre la mesa como una piedra. Elena tomó la botella de un vino tinto raro y costoso de la estación de servicio. Al inclinarse para servir, con el cuidado y la firmeza que aprendió desde niña, Alejandro movió la mano bruscamente, una sacudida casi imperceptible. El vino tinto se desbordó de la copa, una cascada roja y oscura que manchó no el mantel de lino blanco, sino el frente del delantal y la camisa de Elena. La mancha se extendió rápidamente, como sangre sobre la nieve. «¡Oh, cielos!», exclamó Alejandro, con una falsa preocupación que no engañó a nadie. «Mis más sinceras disculpas. ¡Qué torpeza de tu parte!». Miró a los invitados, una sonrisa maliciosa jugando en sus labios. «Es por esto que insisto tanto en la capacitación. Contratar aficionados para un evento de este calibre siempre es un riesgo». Los inversionistas intercambiaron miradas incómodas. Nadie rió abiertamente, pero el daño estaba hecho. No la llamó torpe. La etiquetó de incompetente frente a las personas más importantes del salón. Elena permaneció inmóvil por un segundo, el calor de la humillación quemando más que el propio vino. No reaccionó como él esperaba. No hubo lágrimas, ni una disculpa tartamudeada. Con una dignidad que parecía fuera de lugar, en medio de su visible desgracia, volvió a poner la botella en la mesa. Tomó una servilleta de lino y comenzó a limpiar las pocas gotas que habían caído en el mantel, ignorando la enorme mancha en su propia ropa. Su calma era una afrenta. Viendo que su primer ataque no la había desestabilizado, Alejandro decidió escalar, reclutando a sus aliados en la mesa. «¿Sabes, Isabela querida?», dijo en un tono lo suficientemente alto como para ser oído por las mesas vecinas. «Esto me recuerda una lección importante en los negocios. Algunas personas simplemente carecen de refinamiento, la capacidad de manejar lo que es valioso.
Isabella, siempre la cómplice perfecta, soltó una risita afectada. Es cierto, amor. Algunas personas nacieron para estar tras bambalinas, para servir, y no hay ninguna vergüenza en ello, por supuesto. Es una función necesaria. La ofensa envuelta en un falso consuelo era aún más cortante. Uno de los inversionistas, un hombre llamado Ferrer, que claramente dependía de la buena voluntad de Alejandro, vio su oportunidad para unirse. Exactamente, Alejandro. Para crear algo como este magnífico plato, dijo, gesticulando hacia la comida, se necesita una visión del mundo, un legado, una herencia. No es algo que se aprende solo con habilidad manual. La mesa entera ahora estaba en su contra. La humillación se había convertido en un deporte de equipo. La risa, antes contenida, ahora era más abierta. La audiencia pasiva se estaba volviendo activa, solidificando el poder de Alejandro al validar su desprecio. Elena ya no era una empleada, era un objeto de entretenimiento, un peldaño para que otros pudieran subir y sentirse más cerca del poder. Cada risa, cada sonrisa de lado era un pequeño corte, y ella estaba sangrando por dentro. Fue entonces, cuando la marea de desprecio estaba en su punto más alto, que Elena decidió contraatacar. Terminó de limpiar la mesa, dobló la servilleta manchada de vino con una precisión metódica y se enderezó. No miró a Isabella ni al inversionista. Su mirada se ancló directamente en la de Alejandro, y por primera vez en toda la noche le permitió ver la tempestad que se agitaba bajo su aparente serenidad. Su voz, cuando habló, no fue alta, pero fue tan clara y afilada que cortó el murmullo de la conversación. «El señor Ferrer tiene razón», comenzó, su tono sorprendentemente firme. «El legado es, de hecho, lo más importante». El inversionista pareció satisfecho por un momento, antes de que Elena se girara completamente hacia Alejandro. Pero un verdadero legado, Alejandro, no es algo que se pueda robar o fabricar. Se construye con generaciones de verdad, de sudor, de alma. Y la verdad, a diferencia de un buen vino, no mancha temporalmente cuando se derrama. Deja una marca permanente en todo lo que toca. El silencio que siguió fue absoluto. La boca de Isabella se cerró. La sonrisa de Ferrer desapareció. Alejandro, por un instante, pareció genuinamente conmocionado por su audacia. En los 30 segundos siguientes, el poder en la mesa se había invertido. Los invitados miraban de Elena a Alejandro, la acusación velada de ella flotando en el aire, innegable y potente. En ese breve momento, ella no era la mesera humillada, era la mujer que conocía la verdad, y él era el hombre que de repente parecía vulnerable. Una oleada de esperanza recorrió a Elena, había dado en el blanco. La esperanza duró exactamente el tiempo que le tomó a Alejandro transformar su shock en una furia helada. La había subestimado. No solo se estaba defendiendo, lo estaba acusando frente a sus aliados más importantes. La guerra ya no era fría. Se puso de pie, y el acto lento y deliberado atrajo la atención de todo el salón. El ruido disminuyó hasta convertirse en un silencio expectante. La expresión en el rostro de Alejandro era de una calma aterradora. «¿Verdad?», repitió la palabra de ella, saboreándola con desprecio. «¿Quieres hablar de verdad, Elena? Perfecto. Hablemos». Ya no hablaba solo para la mesa, sino para todo el salón. Elena habla de legado. Déjenme contarles sobre su legado. El legado de una abuela a la que tanto idolatra. Una mujer que murió pobre y anónima, cocinando para unos pocos en la cocina de un pueblo. Una mujer que nunca tuvo la ambición, la visión o el coraje para transformar sus recetas secretas en algo que el mundo pudiera apreciar. El ataque fue de una crueldad quirúrgica, apuntando a la fuente más profunda del orgullo y la fuerza de Elena, la memoria de su abuela. El rostro de Elena palideció. Era como si él le hubiera arrancado el corazón del pecho, pero no había terminado. Y tú, Elena, eres el fruto de ese legado. Lo intentaste, hay que admitirlo.
Abriste ese pequeño bistró tuyo, tu gran sueño, y fracasó. Quebró en menos de 6 meses. ¿Y sabes por qué? Hizo una pausa, dejando que la humillación se asentara. Porque no tienes lo que se necesita. No tienes la inteligencia para los negocios, la fuerza para liderar o la resiliencia para ganar. Solo sabes esconderte detrás de historias sentimentales y recetas viejas que a nadie le importan. Tu único y verdadero talento, Elena, es el fracaso. Cada palabra era un martillazo. Tomó su dolor más íntimo, el fracaso de su restaurante, y lo expuso, lo diseccionó y lo presentó como prueba definitiva de su insignificancia. El brillo en los ojos de Elena se apagó. La fuerza, la resolución, la furia, todo se desvaneció, reemplazado por un vacío devastador. Él había encontrado la herida que ella mantenía oculta y la había desgarrado frente a todos. El silencio en el salón ahora era diferente. Era el silencio de la incomodidad, del abandono. La gente desviaba la mirada. Estaba completamente sola. Alejandro se sentó, el rey de vuelta en su trono, el poder reafirmado. Hizo un gesto a Marcos, el de seguridad. «Sácala de aquí, su trabajo ha terminado». Mientras Marcos la guiaba fuera del salón, el zumbido de las conversaciones reanudándose a sus espaldas, una sola frase se formó en su mente, un susurro de derrota total. Él ganó. Marcos, el de seguridad, no la arrastró. Su mano en el brazo de ella era firme, pero no violenta. La condujo por las arterias de servicio del hotel, un laberinto de pasillos blancos y estériles, el opuesto exacto del esplendor barroco del salón de fiestas. El silencio aquí era diferente. No era el silencio tenso de la humillación pública, sino un vacío, un zumbido de máquinas y de soledad. La llevó hasta el vestidor de empleados, una habitación gris con casilleros de metal y un olor a cansancio. «Recoge tus cosas», dijo, la voz desprovista de emoción. «La salida de servicio está al final del pasillo». Se dio la vuelta y se fue. El sonido de sus costosos zapatos resonando hasta desaparecer, dejándola en un silencio absoluto y aplastante. El shock que la había mantenido en pie se disipó, y el peso total de lo que había sucedido la golpeó como una ola. Se recostó contra los fríos casilleros, el cuerpo temblando, las piernas demasiado débiles para sostenerla. Él ganó. La frase martilleaba en su mente, un epitafio para su valentía. Las palabras de Alejandro, crueles y precisas, se repetían en su cabeza, ya no como insultos, sino como verdades que ella misma temía. Tu único talento es el fracaso, el bistró quebrado, la humillación pública. Quizás él tenía razón. Quizás ella era solo el boceto, la nota al pie de página de su historia de éxito. Luchar parecía inútil, una fantasía infantil. ¿Qué podía hacer? Él tenía el dinero, el poder, la narrativa. Ella solo tenía una mancha de vino y la vergüenza. La voluntad de luchar se desvaneció, dejando atrás un profundo deseo de simplemente desaparecer, de ir a casa, esconderse del mundo y no volver a intentar nada nunca más. Abrió su casillero con manos temblorosas, queriendo solo tomar su bolso y huir. Sus dedos rozaron un objeto familiar, un pequeño cuaderno de cubierta de cuero, agrietado y desgastado por el tiempo, el libro de recetas de su abuela, la fuente de todo. El dolor al verlo fue tan intenso que casi lo empujó al fondo del casillero. Era un recordatorio de todo lo que había perdido, pero algo la detuvo. Lo tomó, el cuero suave bajo sus dedos, y lo abrió. Sus ojos se posaron en la caligrafía fuerte y floreada de su abuela, y no en una receta, sino en una nota al margen de una página. La verdad, mi nieta, es un ingrediente que no se puede medir en gramos o cucharadas, pero es el único que al final le da sabor a todo. Las palabras de su abuela, leídas tantas veces, de repente tuvieron un nuevo peso. Alejandro había usado su legado como un arma para herirla, pintándolo como una historia de fracaso y oscuridad. Pero se equivocaba.
Este libro no era un diario de fracasos, era un testamento de amor, de pasión, de una verdad que él nunca podría comprender. Su ataque no fue solo contra Elena, fue una profanación de la memoria de su abuela, y eso no podía perdonarlo. La lucha ya no era sobre su orgullo herido o su restaurante fallido, era sobre honrar esa verdad. La vacilación se rompió, la apatía se hizo añicos, y en su lugar surgió un propósito frío y cristalino. Alejandro atacó la raíz de su fuerza para destruirla, pero en cambio la reconectó con ella. Tomó su celular. Sus manos ya no temblaban. Encontró el contacto, el nombre que había guardado más temprano esa noche, movida por un instinto que ahora cobraba todo el sentido. Valeria, la periodista. Su dedo flotó sobre el botón de llamar, el último momento de duda antes de saltar al abismo. Presionó. El teléfono sonó 2 veces. «Hola». La voz de Valeria era cortante, impaciente. «¿Quién habla?» Elena respiró hondo, el aire frío del vestidor llenando sus pulmones. «Mi nombre es Elena. Era la mesera en la fiesta de Alejandro Vega». Hubo una pausa. «La que humilló públicamente. La mujer cuya vida robó para construir la suya». El tono de Valeria cambió de irritado a cautelosamente interesado. «Recibo docenas de llamadas como esta, señora. Si no tiene algo concreto...» «Lo tengo», la interrumpió Elena, la firmeza en su voz sorprendiéndola a sí misma. «Le daré algo concreto. Una prueba. El plato principal de la noche, la joya de la familia Vega, se define por una hierba rarísima, conocida en el pueblo de mi abuela como la flor del silencio. Es el ingrediente que lo hace único. Vaya con Alejandro Vega ahora mismo y pregúntele frente a sus inversionistas sobre la historia de esa flor. Pídale que diga su nombre botánico, algo que el supuesto heredero de la receta sabría de memoria». Elena hizo una pausa, dejando que el anzuelo se asentara. «No sabrá la respuesta, porque la receta no es suya, es mía, es de mi abuela, y tengo cómo demostrarlo». El silencio al otro lado de la línea era denso con el cerebro de una periodista olfateando la historia más grande de su carrera. «¿Dónde está?», preguntó Valeria. La amenaza de Alejandro resonó en la mente de Elena. «Te voy a destruir». Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba un escudo, un arma. Necesitaba una aliada. «Él me aplastará si lo intento sola», dijo Elena, su voz ahora cargada con la vulnerabilidad de la verdad. «Tiene el poder de borrarme de la existencia. Tengo la prueba final, la prueba que lo expondrá de forma irrefutable, pero no puedo usarla sin usted». Era una confesión y una súplica. No solo ofrecía una historia, pedía una alianza. Valeria tomó una decisión. «Estoy saliendo. Hay una cafetería abierta 24 horas en la esquina trasera del hotel. Nos vemos allí en 10 minutos. No hable con nadie más». La llamada terminó. Elena miró el celular en su mano y luego el libro de recetas de su abuela en su regazo. La derrota aplastante se había transformado. Una pequeña llama de esperanza, frágil pero feroz, comenzó a arder en la oscuridad. La noche aún no había terminado. La puerta de servicio se cerró tras Elena con un clic definitivo, dejándola fuera, en el aire frío de la noche. La calle trasera del hotel era un mundo aparte del glamour de la entrada principal. Era un lugar de contenedores de basura, vapor saliendo de las alcantarillas y el zumbido solitario de un letrero de neón. Por un momento se sintió como un desecho, exactamente como Alejandro la veía. Pero la conversación con Valeria la había transformado de fugitiva en agente secreta. Cada paso hacia la cafetería de la esquina era deliberado, cargado con el peso de una misión. La cafetería 24 horas era un oasis de luz fluorescente y silencio. Olía a café recalentado y a la soledad de los viajeros nocturnos. Valeria ya estaba allí, en un reservado en la esquina, una laptop abierta frente a ella como un escudo. No se levantó cuando Elena se acercó, solo indicó la silla opuesta con un gesto.
Sus ojos, afilados y analíticos, recorrieron a Elena de pies a cabeza, registrando el uniforme manchado de vino, el cabello ligeramente desordenado, el agotamiento en su rostro. «Te ves exactamente como él te describiría», dijo Valeria, su primera frase una prueba, una provocación, una exnovia desesperada. Elena no se inmutó. Se sentó y sostuvo la mirada de la periodista. «Me veo como una mujer que fue borrada de su propia historia y forzada a servir canapés en la celebración de su mentira». La firme respuesta de Elena impresionó a Valeria, pero el escepticismo profesional aún era una barrera. «Escucho historias de venganza todos los días, Elena. ¿Por qué debería creer la tuya? ¿Por qué no lo demandaste hace años, cuando tenías más posibilidades?» «Porque era joven, estaba de luto por mi abuela, y él me hizo firmar un acuerdo de confidencialidad que me amordazó con amenazas legales que no podía permitirme combatir», respondió Elena, cada palabra un hecho, no una excusa. «Y porque hasta esta noche todavía le tenía miedo. Pero hoy cometió un error. No me atacó a mí, Valeria, atacó la memoria de mi abuela, y eso no lo voy a perdonar». Valeria todavía parecía dudar. «Él es Alejandro Vega. Su palabra es un activo de $1.000 millones. La tuya, ¿cuánto vale?». Sin decir más, Elena sacó el libro de recetas de su abuela de su bolso y lo deslizó sobre la mesa de formica. El cuero gastado y las páginas amarillentas parecían un artefacto de otro mundo en ese ambiente estéril. «Mi palabra vale esto. El original, la fuente de todo lo que él afirma que es suyo». Valeria abrió el libro con cuidado. No entendía de recetas, pero entendía de historia, de autenticidad. Vio las anotaciones, las fechas que se remontaban a décadas antes de que Alejandro siquiera soñara con la fama, la caligrafía consistente de una sola mano. Su instinto, la herramienta más valiosa de su profesión, le gritó que aquello era real. Cerró el libro. La barrera de escepticismo se desmoronó. «Está bien, Elena», dijo, su tono ahora el de una socia. «Me convenciste. No sabrá lo que le golpeó. Vamos a destruirlo». La atmósfera en la mesa cambió instantáneamente de un interrogatorio a una sala de guerra. «Este libro es el corazón de la historia, pero no es el arma», dijo Valeria, su mente ya trabajando a toda velocidad. Los abogados podrían argumentar durante años que fue una colaboración, un regalo. Necesitamos más. Necesitamos mostrar la magnitud del fraude. Elena asintió, preparada para esto. Abrió un compartimento de su bolso y sacó una carpeta de archivo gastada. La colocó sobre la mesa junto al libro. «No solo robó las recetas de mi abuela, robó mi plan de negocios». Abrió la carpeta. Dentro había un tesoro de evidencias. Los primeros planes de negocio para el restaurante que se convertiría en el buque insignia del imperio de Alejandro, llenos de anotaciones y proyecciones financieras con la caligrafía de Elena. Bocetos detallados para el diseño de interiores de sus restaurantes más famosos, dibujados por Elena en servilletas de papel durante noches de sueños y planificación. Había fotografías antiguas de los dos en su primera y diminuta cocina. Ella frente a la estufa, radiante y creativa, él detrás de ella, observando con una mirada que, en retrospectiva, parecía más la de un depredador estudiando a su presa que la de un compañero amoroso. Valeria hojeó los documentos, sus ojos abriéndose más con cada página. La historia era mucho más grande de lo que imaginaba. No era solo plagio culinario. Era el robo sistemático de toda una vida de trabajo y sueños. «Dios mío», murmuró Valeria, mirando de una foto de una joven y esperanzada Elena al rostro de la mujer exhausta sentada frente a ella. «No solo robó tu idea, robó tu identidad, te borró de tu propia vida». La ira de Elena, antes una llama defensiva, ahora se convertía en un horno.
Ver toda la prueba de su contribución esparcida sobre la mesa la validó de una manera que años de terapia no podrían. Me llamó fracasada esta noche. Dijo que mi único talento era el fracaso. Dijo Elena, la voz baja y vibrando con una intensidad peligrosa. Su único fracaso fue no haber quemado esta carpeta cuando tuvo la oportunidad. La estrategia se estaba formando. El objetivo ya no era solo exponer una mentira, sino ejecutar una demolición pública y espectacular de su persona fabricada. Y el escenario perfecto era el que él acababa de usar para humillarla. Todo esto es una bomba atómica para una demanda, pero para esta noche es munición de artillería pesada. Necesitamos un misil teledirigido, algo que dé en el blanco en un instante y no deje dudas en la mente de nadie, dijo Valeria, su cerebro ahora completamente enfocado. Necesitamos algo que puedan ver y sentir, algo emocional e irrefutable. Elena tomó su celular. Lo tengo. Lo colocó sobre la mesa entre el libro y la carpeta. Toda su marca se construye sobre la mentira del legado familiar. Llora en entrevistas hablando de la receta secreta de su abuelo. Vende una historia que nunca fue suya. Navegó por sus archivos y encontró lo que buscaba. Un pequeño ícono de video. Esto es lo que profanó. Presionó reproducir. El video era antiguo, con la calidad granulada de un celular de hace años, lo que solo aumentaba su autenticidad. Mostraba a una anciana de cabello blanco y sonrisa amable, la abuela Carmen, de pie en un jardín soleado. Sostenía una pequeña rama con la flor de color púrpura oscuro. Su voz, cálida y llena de amor, llenó el silencio de la cafetería. Le estaba hablando a una Elena más joven que estaba detrás de la cámara. «Mira, mi niña», decía la abuela, «esta es la flor del silencio, nuestro secreto familiar. En su sabor está la historia de todas las mujeres fuertes que vinieron antes que nosotras. Es más que comida, es memoria. Nunca olvides de dónde vienes, Elena, nunca olvides tu verdad». El video terminó, dejando un profundo silencio en la mesa. Valeria miró la pantalla, paralizada. Era el arma perfecta. La prueba definitiva. Era la verdad, viva y respirando, en la voz de la mujer que Alejandro había convertido en un fantasma para su propia narrativa. «Esto lo es todo», susurró Valeria, el peso de esas palabras llenando el aire. Ese video no solo probaba que Elena era la heredera de la receta, probaba que Alejandro era un mentiroso de la manera más profunda y cínica posible. El plan estaba claro. Su discurso de clausura es el clímax de la noche, dijo Valeria, ya escribiendo furiosamente en su laptop. La fiesta se está transmitiendo en vivo en un portal para accionistas internacionales. No vamos a filtrar esto mañana. Vamos a hacer estallar su mundo, en vivo, mientras él esté en el escenario. ¿Pero cómo?, preguntó Elena, la realidad práctica de la situación comenzando a pesar. Me expulsaron. Su seguridad me conoce. Nunca lograré entrar de nuevo. Valeria levantó su credencial de prensa. Yo sí puedo. Tengo acceso al área de medios, que está junto a la cabina de audio y video. Pero hay un problema. El técnico principal, un tipo llamado Jonás, es prácticamente un perro guardián de Alejandro. Nunca, en 1.000.000 de años, reproduciría un archivo de video no autorizado a 5 minutos del discurso de su jefe. La esperanza que se había encendido pareció disminuir un poco. La trampa era perfecta, pero no tenían cómo tenderla. Valeria sacó un pequeño pendrive de su bolso. Tenemos que transferir el archivo a esto. Intentaré distraerlo, convencerlo. No lo sé. Es nuestra única oportunidad. Mientras el archivo se transfería, un proceso que pareció una eternidad, el celular de Valeria vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y una expresión de alarma se apoderó de su rostro. Era un mensaje de su editor, que todavía estaba en la fiesta. El mensaje decía: «Alerta, algo extraño está pasando. Alejandro Vega parece agitado.
Acaba de adelantar su discurso de clausura. Comienza en 10 minutos. El corazón de Elena se heló. 10 minutos. Era imposible. Su tiempo se había agotado antes de empezar. El pánico brilló en los ojos de ambas mujeres. ¿Lo sabía? ¿Alguien las vio? No había tiempo para pensar. La ventana de oportunidad, que ya era pequeña, se estaba cerrando violentamente. «No tenemos tiempo para un plan», dijo Valeria, arrancando el pendrive de la laptop y dejando algunos billetes sobre la mesa. «Tenemos que irnos, ahora». La carrera desesperada contra el tiempo había comenzado. La carrera de regreso al hotel fue un torbellino de adrenalina y pánico contenido. No entraron por la puerta de servicio, sino por la entrada principal, un acto de pura audacia. Valeria, con su credencial de prensa colgando como un talismán, tomó la delantera, cruzando el concurrido vestíbulo con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. Elena la seguía de cerca, la cabeza gacha, tratando de hacerse invisible, el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas. Su plan, si es que podía llamarse así, era una apuesta desesperada contra el reloj. Necesitaban llegar a la cabina de audio y video antes de que Alejandro subiera al escenario. Cada segundo era un enemigo. El salón principal era un mar de cuerpos y voces. Alejandro aún no estaba en el escenario, pero la energía en el ambiente había cambiado. Había una expectación en el aire, la calma antes del discurso final del anfitrión. Valeria guió a Elena por un pasillo lateral marcado como acceso restringido, su credencial silenciando al guardia de bajo nivel que custodiaba la puerta. El glamour del salón desapareció instantáneamente, reemplazado por un laberinto de pasillos estrechos, cables gruesos en el suelo y el olor a polvo y electricidad, el corazón palpitante e invisible de la fiesta. La cabina de AV está al final de este pasillo, con vista al escenario, susurró Valeria, sus ojos escudriñando cada rincón. El problema es Jonás, es leal, astuto y no se distrae fácilmente. Llegaron a una puerta de metal con una pequeña ventana de vidrio. Adentro, un hombre corpulento con auriculares estaba sentado frente a una pared de monitores y consolas de mezcla. Jonás. La fortaleza parecía impenetrable. Era hora de la preparación, de la única arma que tenían, el conocimiento de Elena. «La cocina», dijo Elena, su voz un susurro urgente. «Sé cómo funciona». Al final del pasillo de servicio hay un panel de interruptores secundario. Controla la iluminación de las estaciones de calentamiento. Si apago el interruptor número 7, parecerá una sobrecarga. Los chefs entrarán en pánico por un minuto, pensando que los platos principales de la siguiente ronda se están enfriando. Eso provocará una llamada por radio, y la primera persona a la que contactan para cualquier problema eléctrico es a Jonás. Valeria la miró, la admiración superando el pánico por un segundo. Era brillante. Una distracción precisa y localizada que no activaría una alarma general, pero crearía el caos exacto que necesitaban. «¿Cuánto tiempo me da eso?», preguntó Valeria. «1 minuto, quizás 90 segundos, como máximo, hasta que se dé cuenta de que es un problema de la cocina y no suyo». Era una ventana de oportunidad ridículamente pequeña. Valeria le entregó a Elena un pequeño auricular inalámbrico. «Mantente a la escucha. Cuando diga ahora, accionas el interruptor y sal de allí lo más rápido que puedas». Sus miradas se encontraron, una alianza forjada en el fuego de la desesperación. Era un plan demencial, un solo error y todo estaría perdido. Alejandro no solo las destruiría, las borraría. Elena se movió, un fantasma deslizándose por los pasillos que conocía tan bien, no como una invitada, sino como una trabajadora. Encontró el panel de interruptores, una caja de metal gris, escondida detrás de un carrito de lavandería. Se colocó el auricular y esperó, la mano suspendida sobre la pequeña palanca negra marcada con el número 7. Mientras tanto, Valeria respiró hondo y llamó a la puerta de la cabina de AV.
Jonás levantó la vista irritado por la interrupción. Abrió la puerta solo una rendija. Área restringida. Valeria Campos, de Global News, dijo ella, mostrando la credencial. Recibí una notificación del editor en jefe de Alejandro. Hay un cambio de último minuto en el archivo de video del discurso. Aquí tengo la versión correcta. Le tendió el pendrive. Jonás la miró con desconfianza. Nadie me ha dicho nada sobre un cambio. Recibo mis órdenes directamente de Marcos. Exactamente por eso estoy aquí, improvisó Valeria, su voz sonando segura. Marcos está ocupado con el reposicionamiento de la seguridad. La orden vino de arriba, del propio Alejandro. Es un archivo de un segundo, una corrección gráfica. Si el video equivocado sale al aire, dejó que la amenaza implícita flotara en el aire. Jonás vaciló. La historia era plausible. Un jefe controlador como Alejandro era conocido por hacer cambios de último minuto, pero su lealtad era más fuerte que el miedo. No puedo. Órdenes son órdenes. Sin la confirmación de Marcos, nada entra en este sistema. Comenzó a cerrar la puerta. La apuesta había fallado. El obstáculo era insuperable. Valeria apretó el transmisor en su mano. Ahora, susurró la voz tensa de desesperación. En la parte trasera, Elena accionó el interruptor. El sonido del clic fue ahogado por el zumbido del pasillo. En la cabina, la radio de Jonás estalló en estática y voces de pánico. «¡Jonás! ¡Habla el chef Henry! Perdimos la energía en las estaciones de calentamiento. Repito, perdimos la energía. El filete se va a enfriar, Jonás». Jonás maldijo, volviéndose hacia la radio. «No es mi sector, Henry. Llama a mantenimiento del hotel. No responden. Es una emergencia. Alejandro nos va a arrancar la cabeza». La distracción funcionó mejor de lo esperado. Por un segundo precioso, toda la atención de Jonás estaba en la radio. Su lealtad dividida entre su jefe y el caos inminente en la cocina. Fue la única apertura que Valeria necesitaba. Pero no fue hacia la consola principal. Sabía que no tendría tiempo. En su lugar, su mirada se fijó en un proyector de alta definición montado en el techo, con un haz de cables saliendo de él. Uno de ellos era un cable HDMI de repuesto, enrollado y sujeto con un velcro. Una entrada auxiliar, un plan B nacido del puro instinto. Mientras Jonás gritaba por la radio, Valeria se subió a una silla, arrancó el cable de repuesto y con manos temblorosas conectó un pequeño adaptador que sacó del bolsillo de su chaqueta. Conectó su propio celular en el otro extremo. El video estaba listo para transmitirse, eludiendo por completo el sistema de Jonás. Bajó de la silla justo cuando Jonás se daba la vuelta, el rostro rojo de frustración. «Problema de ellos», refunfuñó. Miró a Valeria, luego a la puerta. «Ahora, si me disculpa», la echó de la sala, cerrando la puerta con un clic definitivo, convencido de que había evitado una brecha de seguridad. No tenía idea de que la bomba ya estaba plantada. Valeria se recostó en la pared del pasillo, el corazón martilleando. Del otro lado, Elena emergió de las sombras, el rostro pálido. Lo habían logrado. Apenas. Regresaron al salón principal, mezclándose con la multitud en el fondo, cerca de la barra. Y entonces las luces disminuyeron. Una música triunfal comenzó a sonar. Y Alejandro Vega, sonriente, confiado y en la cima de su poder, subió los escalones hacia el escenario. Alejandro Vega subió al escenario bañado por un foco de luz blanca y pura, que lo aislaba de la oscuridad del salón como a una deidad. Sonrió una sonrisa que valía millones, que aparecía en portadas de revistas y cerraba tratos imposibles. La audiencia, compuesta por la élite financiera y cultural de la ciudad, aplaudió con un fervor casi reverencial. En el fondo del salón, mezcladas con las sombras, Elena y Valeria observaban, el corazón de Elena latiendo en una cuenta regresiva silenciosa. Para la multitud, ese era el clímax de una noche de celebración. Para ellas,
Era el campo de batalla segundos antes del ataque. Alejandro levantó las manos pidiendo silencio con una modestia ensayada. El salón obedeció al instante. Gracias, gracias a todos, comenzó su voz aterciopelada proyectada por los altavoces, cálida y carismática. Al ver sus rostros esta noche, amigos, socios, visionarios, no veo solo el éxito. Veo la prueba de que la dedicación a la autenticidad todavía tiene un lugar en nuestro mundo. Hizo una pausa, permitiendo que la hipocresía de la frase flotara en el aire. Muchos me preguntan cuál es el secreto. ¿Cómo construimos un imperio en tan poco tiempo? ¿Cómo logramos un sabor que se siente verdadero? Miro hacia la nada, como si buscara inspiración en recuerdos sagrados. La respuesta es simple. Yo no construí nada. Solo honré lo que me fue dado. Honré el legado de mi familia. Una herencia de trabajo duro, de respeto por los ingredientes, de una verdad que fue pasada de generación en generación. El público estaba hipnotizado. Vendía la mentira con la convicción de un profeta. Elena sintió el sabor amargo de la bilis en la garganta, pero se obligó a permanecer inmóvil. Valeria a su lado era una estatua de hielo, los ojos fijos en el escenario, esperando. En un mundo lleno de atajos e imitaciones, nosotros elegimos el camino más largo, continuó Alejandro, su voz creciendo en pasión. El camino de la verdad. Cada plato que servimos esta noche, especialmente nuestra joya de la familia, no es solo comida. Es mi historia. Es la historia de mi abuelo, susurrada a mí cuando era niño. Por eso, les digo con todo el orgullo, mi secreto no es complejo. Es la honestidad. Es la verdad de mi familia en cada bocado. Pueden preguntarme cualquier cosa sobre mi herencia y responderé con el corazón abierto porque la vivo y la respiro todos los días. Abrió los brazos, el gesto de un hombre que no tenía nada que ocultar. La audiencia estalló en un aplauso estruendoso. Se había colocado en un pedestal de integridad inatacable. Era el momento perfecto. Cuando los aplausos comenzaron a disminuir, una sola mano se levantó en el fondo del salón. La luz de un foco menor, casi por instinto, se movió y encontró el rostro de Valeria. Su expresión era de curiosidad profesional, su tono perfectamente respetuoso. Su voz, sin embargo, sonó clara y nítida en el silencio que se instalaba. Señor Vega, un discurso verdaderamente inspirador. Habla de su herencia con una pasión contagiosa. Comenzó. El plato principal, la joya de la familia, es claramente el corazón de este legado. ¿Podría honrarnos con un poco más de esa historia? Específicamente, la historia detrás de su ingrediente secreto, la flor del silencio. Un nombre tan poético debe tener un origen igualmente hermoso, ¿no cree? La sonrisa de Alejandro vaciló por una fracción de segundo, un espasmo casi imperceptible. El salón quedó en silencio. La pregunta era demasiado específica, demasiado técnica. No era la pregunta aduladora que esperaba. Intentó recuperar el control, riendo como si la pregunta fuera un detalle encantador pero trivial. Una pregunta muy precisa de una periodista de investigación, dijo, tratando de sonar divertido, siempre buscando los detalles más pequeños. Sabe, algunos secretos de familia para mantener su magia deben permanecer secretos. Intentó seguir adelante haciendo un gesto al público. Pero lo que importa es el resultado, el sabor, la experiencia que... Estaba tratando de desviar el tema, pero Valeria no se lo permitió. Pero usted acaba de invitarnos a preguntar cualquier cosa sobre su herencia, insistió ella, la voz aún tranquila pero implacable. Una historia tan central no debería ser un secreto, sino un motivo de orgullo, ¿no? La trampa estaba expuesta. El público comenzó a murmurar. La atmósfera cambió de adoración a una curiosidad tensa. Alejandro sintió que el suelo comenzaba a temblar. «Esto es inapropiado», dijo, el encanto desapareciendo de su voz, reemplazado por un filo de acero.
Estamos aquí para celebrar, no para un interrogatorio. Fue entonces cuando sucedió. Las 3 pantallas gigantes detrás de Alejandro, que mostraban su logotipo corporativo dorado, parpadearon y se pusieron negras. Un silencio confuso se apoderó del salón. Y entonces, una nueva imagen apareció. No era un gráfico corporativo, sino un video casero, granulado e íntimo. La imagen de una anciana de cabello blanco en un jardín soleado. La voz cálida y amorosa de la abuela Carmen llenó el salón, tan real y auténtica que contrastaba dolorosamente con el pulido discurso de Alejandro. «Mira, mi niña, esta es la flor del silencio, nuestro secreto familiar». Un suspiro colectivo recorrió a la audiencia. La gente miraba de las pantallas al rostro de Alejandro y de vuelta a las pantallas. Su sonrisa estaba congelada, una máscara de horror que se resquebrajaba en tiempo real. Se giró lentamente y vio el rostro de la abuela de Elena, una mujer a la que nunca había conocido, ocupando el espacio donde debería estar su gloria. El color abandonó su rostro, su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Era un rey desnudo en su propio escenario. ¿Qué es esto?, finalmente tartamudeó, la voz una octava más alta de lo normal, estridente de pánico. «¡Apaguen eso! ¡Marcos! ¡Alguien apague esa maldita cosa ahora!». Pero nadie se movió. Todos estaban paralizados, viendo la verdad desarrollarse. El pánico de Alejandro era una confesión más fuerte que cualquier palabra. No estaba indignado. Estaba aterrorizado. La farsa se había derrumbado. El grito desesperado de Alejandro para que apagaran el video tuvo el efecto contrario. En lugar de obedecer, la audiencia se inclinó hacia adelante, completamente cautivada. El silencio inicial, el silencio del shock, se rompió. Comenzó como un murmullo bajo, un zumbido de 1000 preguntas y exclamaciones de asombro, que creció rápidamente hasta convertirse en un rugido. El video de la abuela Carmen continuaba, su voz gentil y auténtica, un contrapunto surrealista al pánico creciente de Alejandro. La reacción no fue uniforme, fue una cascada de epifanías y traiciones. En la mesa principal, Ferrer, el inversionista que se había burlado de la habilidad manual de Elena, miró su plato a medio comer como si fuera veneno. No parecía enojado. Parecía un hombre que acababa de ver cómo millones de dólares de su inversión se evaporaban ante sus ojos. Discretamente sacó su celular y comenzó a teclear un mensaje furioso, sin duda, a su corredor de bolsa. A su lado, Isabella, que había sido la personificación de la arrogancia, ahora parecía pequeña y pálida. El horror en su rostro no era de simpatía por Alejandro, sino de autopreservación. Estaba sentada junto al epicentro de un terremoto social y financiero. Lenta, casi imperceptiblemente, comenzó a alejar su silla de la de él, creando un abismo físico que reflejaba la traición que ya ocurría en su mente. No era socia en su imperio, era solo otro accesorio de lujo, y el valor de él acababa de desplomarse. Por todo el salón, el efecto dominó continuaba. Se levantaron teléfonos, ya no para tomar fotos glamorosas, sino para grabar la implosión de un titán. Las palabras fraude, mentiroso, le robó todo, saltaban de mesa en mesa. Los rostros que antes miraban a Alejandro con adoración, ahora lo observaban con una mezcla de desprecio y fascinación morbosa. La audiencia que había cultivado con tanto cuidado, que veía como un reflejo de su propia grandeza, se había transformado en un monstruo de 1000 ojos, y todos lo juzgaban. Sus aliados, los hombres que reían de sus chistes y brindaban por su éxito, ahora evitaban su mirada, de repente muy interesados en sus relojes o en el estampado de la alfombra. El video terminó dejando la imagen final del rostro sonriente y amable de la abuela Carmen congelada en las pantallas, flotando sobre Alejandro como un ángel vengador. Acorralado, sudando bajo el foco, hizo un último y desesperado intento de reescribir la narrativa.
Agarró el micrófono con ambas manos, los nudillos blancos. «Esto es una mentira, un montaje patético», gritó, la voz ronca. «Es un ataque coordinado, orquestado por una mujer amargada y vengativa, una exnovia a la que tuve que despedir por pura incompetencia». Barrió a la multitud con una mirada salvaje, buscándola, necesitando un objetivo físico para su furia. «Está aquí en algún lugar, escondida en la oscuridad como la cobarde que es. Helena, muestra tu rostro». Su desafío quedó en el aire, un error de cálculo monumental. Pensó que la acorralaría, pero en su lugar le dio el escenario. Como si respondiera a una llamada, un pasillo se abrió en la multitud, y desde el fondo del salón, Helena comenzó a caminar. No corrió, no vaciló. Caminó por el pasillo central con una calma y una dignidad que silenciaron el salón. Un foco la encontró. No parecía una conspiradora vengativa. Con su uniforme manchado y su rostro cansado pero sereno, parecía la verdad misma. Se detuvo a una distancia respetuosa del escenario y simplemente lo miró, no con odio, no con triunfo, sino con una especie de tristeza profunda, como si mirara los escombros de algo que alguna vez fue bueno. Su presencia silenciosa fue una refutación más poderosa que cualquier discurso. La visión de ella, tranquila e íntegra, en contraste con su propio pánico descontrolado, rompió la última fibra de la cordura de Alejandro. Su narrativa de exnovia loca se desintegró. Vio que nadie estaba comprando su historia. El miedo se transformó en pura furia y cometió su error final. «Esa receta no era nada», gritó al micrófono apuntando un dedo tembloroso hacia Helena. «Era solo un trozo de papel viejo. Yo la tomé, la mejoré, la convertí en un imperio multimillonario. Habría muerto en la oscuridad con esa comida de campesina, igual que su abuela». Un suspiro colectivo, un único sonido de asombro, recorrió el salón. En su intento de justificarse, lo había confesado todo. Admitió que la tomó, admitió que era de ella. Se condenó con su propia boca. Fue el final. Ferrer, el inversionista, se levantó abruptamente, guardó su celular y salió del salón sin mirar atrás. Su acto fue una señal. Otros lo siguieron, una procesión silenciosa de capital y poder abandonando el barco que se hundía. Isabela se levantó, tomó su bolso de diseñador, le lanzó a Alejandro una mirada de puro desprecio y se alejó. Sus tacones altos resonando en el suelo como sentencias de un martillo. La mesa principal, el trono de su poder, ahora estaba vacía, excepto por él. Marcos, el jefe de seguridad, comenzó a caminar hacia el escenario, no para proteger a Alejandro, sino para contenerlo. Su expresión sombría, la de un hombre cumpliendo una tarea desagradable. Su trabajo ahora era proteger la marca del hotel del escándalo que su anfitrión había creado. Mientras el caos comenzaba a girar alrededor del escenario, Helena no miró. No necesitaba hacerlo. La batalla había terminado. Sintió el peso de años de dolor e injusticia finalmente levantarse de sus hombros, no dejando alegría, sino una paz inmensa y exhausta. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, alejándose del ruido, de su humillación, de su victoria. La última imagen que vio el salón fue la de Alejandro Vega, un hombre pequeño y patético, solo en un vasto escenario, bañado por un foco, mientras el rostro sonriente y eterno de la abuela de Helena lo juzgaba en silencio desde las pantallas gigantes detrás de él. Helena no miró hacia atrás. Cruzó el salón, en medio del caos creciente, un epicentro de calma en el huracán que ella misma había creado. Las puertas doradas del salón se cerraron tras ella, ahogando el estruendo de la caída de Alejandro y devolviéndola a un silencio casi sagrado. Caminó por el suntuoso vestíbulo, pasando junto a huéspedes que no tenían idea del drama que acababa de desarrollarse a pocos metros de distancia. Con cada paso, sentía como una armadura invisible que había cargado durante años simplemente se desintegraba.
Al empujar las pesadas puertas de cristal y salir a la noche, el aire fresco y húmedo de la Ciudad de México golpeó su rostro como un bautismo. Era real. Había terminado. Se quedó allí por un momento, en la acera, simplemente respirando. El sonido de la ciudad, los claxones lejanos, la sirena de una ambulancia, el murmullo de la metrópoli, era la banda sonora de su libertad. Una figura apareció a su lado. Era Valeria, el abrigo sobre los hombros, el rostro sonrojado por la adrenalina de la victoria. La periodista no sonreía. Su expresión era de un profundo respeto profesional. «Lo lograste, Elena», dijo, la voz baja. Elena se volvió hacia ella, un esbozo de sonrisa tocando sus labios por primera vez. «No, lo logramos». Compartieron una mirada, una comprensión que trascendía las palabras. La improbable alianza, forjada en una cafetería barata horas antes, había derribado a un gigante. «¿Qué harás ahora?», preguntó Valeria. Elena miró la concurrida calle, las luces de los autos pasando como estrellas fugaces. «No lo sé», admitió, y la incertidumbre que antes la aterrorizaba ahora parecía llena de posibilidades. «Por primera vez en mucho tiempo siento que puedo elegir». Valeria asintió, guardando su libreta. «Si necesitas algo, lo que sea, gracias, Valeria». «Por la verdad», la periodista sonrió. «Es mi trabajo». Se alejó, desapareciendo entre la multitud para ir a escribir la historia que sacudiría la ciudad. Elena se quedó sola, pero no se sentía sola. No llamó a un taxi. Comenzó a caminar sin rumbo, dejando que la ciudad y el ritmo de sus propios pasos la guiaran. Cada paso un distanciamiento del pasado, cada respiración una reclamación de su futuro. Los días que siguieron fueron un torbellino de titulares sísmicos. El nombre de Alejandro Vega estaba en todas partes, ya no asociado al lujo y al éxito, sino al fraude y la vergüenza. El primer artículo de Valeria fue devastador, detallando no solo el robo de las recetas, sino toda la magnitud del fraude empresarial. Utilizando las pruebas de la carpeta de Elena, las acciones del Imperio Vega se desplomaron un 90% en 48 horas. Una fotografía ocupó la primera plana de todos los periódicos. Alejandro, saliendo de un tribunal preliminar, el rostro hinchado y abatido, el traje caro arrugado, rodeado por un enjambre de micrófonos y cámaras, la personificación de un rey caído. Ya no parecía un león, parecía un animal acorralado. Y entonces el mundo siguió adelante y el silencio cayó sobre su nombre. En contraste, la nueva realidad de Elena no comenzó con una explosión, sino con un sonido suave, el de un cuchillo afilado deslizándose por verduras frescas sobre una tabla de madera. 3 meses después, en una calle tranquila de un barrio encantador, un nuevo letrero de madera fue colgado sobre una puerta de cristal. «La cocina de Carmen», decía en letras simples y elegantes. Por dentro, el restaurante de Elena era lo opuesto al de Alejandro. Era pequeño, con paredes de ladrillo visto, mesas de madera cálida y una cocina abierta que llenaba el ambiente con olores a ajo, albahaca y pan recién hecho. Era un lugar construido no para impresionar, sino para acoger. Elena, vestida con una filipina blanca e impecable, se movía por la cocina con una gracia y una alegría que eran contagiosas. No era una chef que gritaba órdenes, era una directora de orquesta probando una salsa aquí, ajustando la sazón allá, enseñando a un joven aprendiz a cortar cebollas con paciencia y una sonrisa. El éxito no se medía en críticas de periódicos o estrellas Michelin, sino en los rostros satisfechos de los clientes, en las conversaciones animadas que llenaban el pequeño salón, en el sonido de los cubiertos contra los platos. Era un éxito real, plantado en tierra honesta. Una noche, Valeria entró y se sentó en una mesa en la esquina. Sus ojos se encontraron con los de Elena a través del movimiento de la cocina.
No se intercambiaron palabras, solo un asentimiento y una sonrisa compartida. Era el cierre silencioso de un capítulo. Un sábado por la noche, el restaurante estaba lleno. Un hombre de traje caro, impaciente y arrogante, llamó a uno de los meseros más nuevos de Elena, un joven llamado Pedro, que estaba claramente nervioso. El hombre chasqueó los dedos y se quejó en voz alta de que su agua no estaba lo suficientemente fría. Le habló a Pedro en un tono condescendiente, humillándolo frente a otras mesas por un detalle trivial. Era un eco fantasmal del comportamiento de Alejandro. Elena, que observaba todo desde la cocina abierta, sintió un escalofrío familiar. La antigua Elena habría entrado en pánico, se habría disculpado profusamente con el cliente, quizás incluso habría reprendido a Pedro más tarde para apaciguar al hombre, pero ya no era la antigua Elena. Se secó las manos en el delantal y caminó tranquilamente hacia el salón. Se acercó a la mesa, su semblante sereno pero firme. ¿Algún problema, señor?, preguntó, la voz tranquila. «El problema», dijo el hombre con desdén, «es que su empleado parece incapaz de seguir una instrucción simple. Pedí agua helada». Elena miró el vaso, que sudaba por la condensación, y luego el rostro asustado de Pedro. Puso una mano reconfortante en el hombro del chico, un gesto silencioso de apoyo que habló más fuerte que cualquier palabra. Luego se volvió hacia el cliente, su mirada directa e inquebrantable. «Señor, aquí en la cocina de Carmen tratamos a nuestro equipo con el mismo cuidado y respeto que dedicamos a nuestra comida. Su cena de hoy corre por cuenta de la casa». El hombre comenzó a sonreír, pensando que había ganado, pero Elena no había terminado. Sin embargo, su presencia ya no es bienvenida en nuestro establecimiento. Por favor, termine su agua y retírese. La sonrisa del hombre desapareció, reemplazada por un shock incrédulo. Abrió la boca para protestar, pero vio algo en los ojos de Elena, una fuerza de acero, una autoridad incuestionable, que lo hizo callar. Se levantó, arrojó la servilleta sobre la mesa y se fue en silencio, derrotado. Pedro miró a Elena, los ojos llenos de una gratitud y admiración inmensas. En ese momento, Elena supo que su transformación estaba completa. No solo había recuperado su nombre y su arte, había construido un pequeño mundo donde la dignidad era el ingrediente principal. Miró alrededor de su restaurante lleno y ruidoso, a su equipo trabajando en armonía, a los clientes riendo y comiendo, y por primera vez en una década se sintió completa. La historia de Elena es un recordatorio poderoso de que la verdad, por mucho que sea enterrada bajo capas de mentiras y arrogancia, tiene una fuerza propia. Puede ser silenciada por un tiempo, pero nunca extinguida. Nos hace preguntarnos: ¿cuántas veces se usa el poder no para construir, sino para borrar? ¿Cuántos talentos brillantes son dejados en la sombra para que otros puedan brillar con una luz que no les pertenece? Vimos a una mujer ser llevada a su límite absoluto, despojada de su arte, su historia y su dignidad. Pero en su momento más oscuro no encontró venganza, sino un propósito. Se reconectó con lo único que nadie podía robarle: el legado de amor y verdad de su abuela. Y con esa arma, no solo reconquistó su vida, construyó una nueva realidad, una basada en el respeto, la integridad y el coraje. Aquí en nuestro canal, creemos que cada persona lleva una historia de resiliencia esperando ser contada. Narramos estas historias no solo para entretener, sino para recordarnos la increíble fuerza que existe dentro de cada uno de nosotros. Para demostrar que la dignidad no tiene precio y que la justicia, aunque parezca una estrella lejana, vale la pena el largo viaje a través de la oscuridad. La batalla de Elena puede parecer extraordinaria, pero su espíritu es universal. Es el espíritu de cualquiera que alguna vez ha sido subestimado, traicionado o tratado injustamente, pero que se ha negado a permanecer en el suelo. Si tú
como nosotros, crees que la verdad y el coraje son las fuerzas más poderosas del universo, queremos saberlo. Deja un sí en los comentarios de abajo. Creemos una cadena de apoyo, demostrando que la creencia en la justicia todavía está viva y fuerte. Y si esta historia ha tocado tu corazón, considera compartirla. Tal vez alguien que conoces está enfrentando su propia batalla silenciosa y necesita un recordatorio de que no está solo, que su fuerza interior es mayor que cualquier humillación externa. Al compartir este video, puedes ser la chispa de esperanza que esa persona necesita para seguir luchando. Finalmente, si deseas más historias como la de Elena, que exploran las profundidades de la emoción humana y celebran la victoria del bien sobre el mal, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Su viaje puede haber llegado a un final inspirador, pero hay innumerables otras voces esperando ser escuchadas. Al suscribirte, te unes a una comunidad que entiende que las mejores historias no son sobre superhéroes, sino sobre personas comunes que encuentran una fuerza extraordinaria. Gracias por vernos. Y recuerda siempre, no importa cuán oscura parezca la noche, la mañana siempre llega.